Bueno, buenas tardes. Agradecemos su presencia esta tarde madrileña de nuevo en el Ateneo de Madrid. La tercera sesión, creo, del seminario. Yo no me he incorporado hasta hoy. Es la primera sesión que celebramos dentro de la cobertura académica ateneísta de la Cátedra Nietzsche, recién establecida como convenio entre la Universidad Complutense y el Ateneo de Madrid, de lo que desde luego nos congratulamos y esperamos que tenga un gran futuro. Hoy nos corresponde interpretar el apartado de Ecce Homo, en el que Nietzsche contempla el sentido que tiene para él su libro Humano, demasiado humano. Entonces tenemos con nosotros para realizar esta tarea a Laura Rodríguez Frías, que es coordinadora del Seminario Nietzsche Complutense, es miembro investigador de la Asociación de Epistemología de la Universidad Complutense y colaboradora honorífica del Departamento de Filosofía y Sociedad en la Facultad de Filosofía de la misma universidad. Ella es graduada en Filosofía y, por otra parte, licenciada en Filología Hispánica por la Complutense de Madrid, así como magíster en Español como lengua extranjera por la Universidad de Salamanca. Su labor investigadora se ha centrado en la realización del sujeto y el constructo de la masculinidad y la feminidad en el pensamiento occidental. Entre sus artículos recientes destacaríamos de este mismo año el titulado Venganza de mujer, ángeles, brujas y escépticas en los idilios de Mesina, en la obra Nietzsche y su sombra, consideraciones sobre lo poético y lo artístico. Entonces, nada más, muchas gracias a Laura, que tiene ya la palabra. Pues muchas gracias, Mariano, por la presentación y muchas gracias a todos por venir. Yo voy a tener que apoyarme más de lo que quisiera en el texto, pensaba no tener que leer nada, pero bueno, el tiempo es limitado, entonces me voy a tener que apoyar un poco más de lo que quisiera, pero bueno, espero que eso no interrumpa esta sesión. La sesión de hoy, como bien ha dicho Mariano, corresponde a la interpretación de la obra Humano, demasiado humano, dentro del Ecce Homo, es decir, dentro de esta valoración que Nietzsche hace al final de su vida sobre su trayectoria biográfica y bibliográfica y, en realidad, qué sentido último ha tenido toda esta labor filosófica que él ha llevado a cabo durante estos años. El título de esta sesión, que es el autocultivo de lo humano, demasiado humano, frente a todo idealismo, es un título que en realidad se corresponde muy exactamente con esta parte que me ha tocado a mí tratar, porque justamente en este capítulo, que es el capítulo 6 de Humano, demasiado humano, Nietzsche va a decir que Humano, demasiado humano es esa obra por la cual él lo que hace es poner fin de modo abrupto, desde un monumento de riguroso autocultivo, a todo cuanto de patraña superior, de idealismo, de bellos sentimientos se había infiltrado en él. Es decir, él nos está diciendo ya en esta obra que lo que se ha propuesto, es decir, en este capítulo 6 del Ecce Homo, que lo que se propuso en Humano, demasiado humano, es acabar con el idealismo, y acabar con el idealismo justamente desde lo que él considera el autocultivo, un riguroso autocultivo. Entonces, bueno, hay que, digamos, situar un poco todo lo que sería el proceso de escritura del Ecce Homo y para así poder entender bien a qué se está refiriendo cuando él valora su obra Humano, demasiado humano de este modo. Bueno, como ha dicho Mariano, este curso 2019-2020 del Seminario Nietzsche en el Ateneo va a tratar de desbrozar, digamos, de analizar todos los capítulos que vienen dentro de esta obra del Ecce Homo. Es una tarea realmente compleja. Aquí los que estamos en el seminario pues estamos muy acostumbrados a hablar de Nietzsche, pero yo diría que justamente preparar esta sesión ha sido bastante complicado porque tenemos muchas fuentes diferentes para comentar un mismo texto. Entonces,
en primer lugar, estamos en un momento en el que Nietzsche está a punto de colapsar psíquicamente. Es decir, el dato es que envía los últimos cambios a la imprenta el 29 de diciembre del 88, de 1888. Y el 3 de enero del 89, es decir, nada, menos de una semana después, se va a desplomar psíquicamente, ¿no? En ese famoso episodio del caballo de Turín, en que Nietzsche estaba paseando, azotan a un caballo y él le abraza y se considera que es el punto final de esa trayectoria lúcida de Nietzsche. Nietzsche va a morir a los 56 años, pero después de ese colapso ya no va a escribir nada más y es poco después de cumplir los 44, es decir, bastante joven. ¿Qué hace entonces en Ecce Homo? Pues en Ecce Homo lo que hace Nietzsche es ofrecer una visión panorámica de su obra desde la óptica de cuál es el mensaje que él ha dejado a la humanidad, y habla en estos términos de humanidad. En ese sentido, es muy interesante ver la faceta de profeta de Nietzsche. Sin embargo, aunque he estado tentada de meterme justamente en este papel de Nietzsche, he pensado que era muchísimo más pertinente dejársela a los comentadores del Zaratustra, que yo sepa, pues es Mariano muy directamente, porque le ha tocado este capítulo, y luego Carlos, que por su título deduzco que también va a hablar del Zaratustra, y me imagino que como es justamente la figura por excelencia profética, pues me imagino que abordarán esta temática de Nietzsche como profeta. Bueno, además de esa faceta profética para con la humanidad, nos podemos fijar también no solo en esa tarea, sino en el mensaje, en el contenido que él pretende legar a la humanidad, ¿no? Y concretamente nosotros lo que vamos a hacer en esta sesión es intentar ver qué contenido concreto quería desarrollar o pretendía desarrollar en Humano demasiado humano, que es la sesión que nos ha tocado hoy. Vale, para empezar hay que situar la obra dentro del índice del Ecce Homo. En Ecce Homo tenemos, además de un prólogo, 4 capítulos, que son esos capítulos tan famosos del por qué, ¿no? Es por qué, a ver, ¿por qué yo soy tan sabio, tan inteligente? ¿Por qué escribo tan buenos libros? ¿Y por qué soy un destino? Y entre estos capítulos del por qué, justo antes del último, de por qué soy un destino, él introduce 10 capítulos en los que comenta 10 obras, es decir, no todas, sino una selección, 10 obras en los que hace esta retrospectiva, ¿no? Sobre justamente qué es lo que ha querido decir en cada una de estas obras y cuál ha sido su mensaje. Entonces, como decía, Humano demasiado humano corresponde al capítulo 6 y es digamos, ya es un Nietzsche que deja atrás lo que se ha venido diciendo, o en la literatura especializada se ha venido diciendo como el periodo de juventud, el periodo romántico, y entra en el periodo ilustrado. Bueno, entonces, para comentar esta obra, como decía, esta obra que escribe, bueno, que manda los últimos capítulos a imprenta, a los cambios a imprenta una semana antes de colapsar, esta obra la vamos a comentar desde 3 fuentes diferentes. La primera, evidentemente, va a tener que ser Humano demasiado humano, pero casi que no va a ser la fundamental, porque estamos en esta retrospectiva sobre Nietzsche. Entonces, la primera será Humano demasiado humano. La segunda será lo que dice de Humano demasiado humano en Ecce Homo, que es de lo que trata esta sesión. Y en tercer lugar, muy interesante, va a ser lo que dice de Humano demasiado humano. Ya tenemos 2 valoraciones de la misma obra del propio autor en un prólogo de 1886. ¿Por qué 1886? Pues porque, aunque él escribe Humano demasiado humano en el 76-77, lo publica en el 78 y en el 79, sí, en el 78 exacto, en el 86 prologa algunas de las obras que ha hecho hasta el momento para una segunda edición, incluyendo, por supuesto, una valoración sobre Humano demasiado humano, que es parecida, o es una labor que sí tiene bastante parecido con lo que él va a hacer luego en el Ecce Homo. Vale, entonces, para entender bien de forma global en qué consiste el mensaje que Nietzsche quiere dejar a la humanidad, yo creo que la mejor de estas 3 fuentes es justamente el Ecce Homo, que es donde él está haciendo está calibrando, ¿no?, su tarea, qué ha cumplido de su tarea, y analizando qué parte de la tarea
ha cumplido en cada obra y, digamos, cómo ha sido esta evolución. Y bueno, como decía al principio, él califica la obra de un monumento de riguroso autocultivo, un autocultivo que se quiere contraponer al idealismo, a todo, como él nos dice, a todo aquello que ha supuesto una patraña superior, a todo lo que ha supuesto un idealismo de bello sentimiento que se había infiltrado en él. Entonces, aquí nos está dando ya una pista para interpretarlo. Por una parte, nos está diciendo que lo que ha pretendido con Humano demasiado humano es una cultivación propia, ¿no? De lo propio. Pero por otra parte, lo propio se nos presenta como contrario al idealismo. Y presentar el idealismo en oposición a lo autocultivado, a lo propio, nos pone en la pista de que Nietzsche va a considerar este idealismo como una patraña superior que se nos impone a la fuerza y que nos es extraña a nosotros mismos, es decir, a lo que nos es propio. La misión entonces de Humano demasiado humano va a ser que nos desprendamos de todo aquello que nos ha caído como una losa y que precisamente no permite que nosotros nos desarrollemos de un modo, digamos, singular, de un modo propio. Entonces, el objetivo es que acabemos por desembarazarnos de una vez por todas de todo aquello que nos es extraño y nos dediquemos a fomentar, porque es una obra de autocultivo, a fomentar lo que nos es intrínsecamente propio. Entonces, si lo extraño aparece asociado al idealismo, lo propio va a aparecer asociado a lo humano, se dan esta correspondencia de pares, es decir, lo extraño es idealismo, lo propio es lo humano. Es decir, autocultivo de lo humano, demasiado humano, frente a todo este idealismo. Entonces ya entendemos el título que le hemos dado a esta sesión, es decir, autocultivo de lo humano, demasiado humano, frente a todo idealismo, es decir, desembarazo de lo extraño, del ideal, a favor de lo propio, de lo humano. La pregunta pasa a ser entonces, ¿y qué es lo que entiende Nietzsche exactamente por idealismo? ¿Y qué es lo que entiende Nietzsche exactamente por humano? Y ahí el tema se complica bastante porque aquello que entiende por idealismo o aquello que critica como idealismo, bueno, se va presentando desde diversas perspectivas a lo largo de su trayectoria y en este momento nos tenemos que centrar en qué presenta él como idealismo justamente en Humano demasiado humano para que no sea un galimatías. Y bueno, el idealismo en general en Nietzsche tiene que ver con toda aquella teorización de la vida que lo que pretende es anclarla en unos fijos, a menudo racionales, pero no siempre, porque de estos límites racionales que se establecen después diversas manifestaciones culturales los pueden, digamos, absorber y hacerlos propios sin pasar por la razón, como por ejemplo hace el arte, pero bueno, en general el idealismo tiene que ver con la teorización de la vida que pretende anclar en unos límites fijos, a menudo racionales, que desde luego lo que hacen es que la vida no sea mucho más controlable, mucho más predecible, menos temible, ¿no? Y Nietzsche llama a ese deseo de controlar la existencia bajo esquemas fundamentales, que fundamentalmente lógico-discursivos, ¿no? Como decía, como necesidad metafísica. Y es un concepto que aparece muchísimo en el Ecce Homo y es realmente importante, la necesidad metafísica. Esta necesidad metafísica, como decía, puede venir expresada desde el marco de la filosofía, ¿no? Desde lo que se considera el desarrollo de la disciplina metafísica, pero además cualquier manifestación cultural que pretenda aprehender la realidad bajo esos marcos cerrados acabará siendo idealismo. Entonces el idealismo finalmente será la actividad que quiere negar la espontaneidad de la vida, que va en contra del carácter irreductible de la vida a mera esquematización cerrada del ser. Idealismo es todo aquello que quiere cerrar la vida, es todo aquello que lo que pretende es que cortemos con el flujo de la existencia, que cortemos con lo que tiene de temible, de azaroso y la pongamos bajo unos esquemas bien establecidos, bien delimitados, que nos permitan controlar un poco el flujo, ¿no? De nuestra existencia. Existen dos ámbitos, yo he dicho que puede ser cualquier manifestación cultural, pero existen dos ámbitos a los que Nietzsche sobre todo le va a dar especial importancia como espacios en los que tradicionalmente se ha pretendido fijar esa realidad.
esa realidad y para hacerla inmóvil, para hacerla predecible. Esos dos ámbitos, que además resuenan en la obra de Nietzsche a lo largo de toda su obra, son la religión y la metafísica. Yo creo que a muchos de aquí ya nos sonará la crítica que hace Nietzsche a la religión y la crítica que hace Nietzsche a la metafísica. Entonces, tanto en la actividad religiosa de la religión como en la metafísica vamos a encontrar dos actividades que han aparecido a lo largo de nuestra historia como portadoras de esos marcos delimitantes de la existencia, es decir, como portadoras de los ideales que pretenden recoger la realidad de una forma clausurada, cerrada. Estos ámbitos es el ámbito filosófico-metafísico y la religión. Yo, como solo tengo una hora para adentrarme en este texto y no he querido complicarlo más, no he añadido que un tercer ámbito, que además se trata de una forma muy especial en Humano demasiado humano, es la dialéctica socrática. Quizá luego, si me queda tiempo, también voy a hablar de eso, porque es justamente muy interesante qué pasa entre el Nietzsche de juventud y el Nietzsche ilustrado con la dialéctica socrática. Bueno, nos vamos a quedar por ahora y luego, si me queda tiempo, que yo creo que sí, voy a comentar un poco más esta parte de la dialéctica socrática. Ahora nos quedamos con el ámbito filosófico-metafísico y la religión. Cada uno de estos ámbitos va a proceder a cerrar la realidad, es decir, a esquematizarla de una forma concreta. De tal modo que para entender qué es lo que Nietzsche está proponiendo como autocultivo y superación del idealismo en Humano demasiado humano, hay que comprender cómo funciona cada una de estas esferas, tanto la esfera metafísica como la esfera religiosa. En principio, cabe decir que tanto la metafísica como la religión coinciden en pretender colmar ese deseo de apresar la realidad en límites estancos mediante la oposición de dos mundos o esferas, es decir, mediante una apuesta que vierte una mirada dualista sobre la realidad. También es bastante conocida, ¿no?, la crítica que hace Nietzsche sobre el dualismo, ¿no?, sobre la diferenciación de la realidad en dos esferas. ¿Cuáles son estas dos esferas? Pues en un principio y dentro de los inicios de la metafísica, de la filosofía y la religión, son los dos mundos que tienen que ver con la distinción entre cuerpo y alma. Se trata, por tanto, del postulado de los mundos eternos e inmutables que rebasan el mundo terrenal o existente. Nietzsche relaciona estos mundos eternos e inmutables con Platón, con el cristianismo y luego, en cierto sentido que voy a tener que desarrollar porque no es exactamente el mismo, en cierto sentido también con Kant. En cuanto a la metafísica, si tenemos la religión y la metafísica como espacios que lo que quieren es delimitar esa realidad, la metafísica, el modo de proceder va a ser acotando la esfera del ser mediante la parálisis de su devenir constante en una descripción cerrada que se asocia a un transmundo quietista, es decir, que no se mueve. ¿Qué quiere decir? Que se hace una distinción entre un mundo que es suprasensible, donde se desarrolla lo eterno, lo inmutable, lo que nunca cambia, lo que siempre permanece, el mundo de las esencias, y se contrapone, por eso es quietista, por eso se queda quieto, y se contrapone al mundo terrenal, que está, digamos, en contacto con la materia y por tanto alberga todas estas mutaciones de los arquetipos, ¿no?, que tanto molestan a ciertas apuestas filosóficas metafísicas. Para Nietzsche, los inicios de la filosofía, esta concepción dualista se considera, se considera en general, no solo por Nietzsche, inaugurada por Parménides y continuada por Platón, y se caracteriza por diferenciar la realidad en dos mundos, basándose en la oposición cuerpo y alma. Entonces postulan ese mundo suprasensible que se relaciona no solo con el alma, ¿no?, en esa distinción alma y cuerpo, sino también con el entendimiento, y eso va a ser muy importante para entender por qué Kant también es un dualista y por qué al final Nietzsche lo tiene que criticar, y un mundo sensible relacionado con el cuerpo. El primero, este mundo suprasensible, es el famoso mundo de las ideas platónico, donde perviven, además de las almas, ¿no?, como decía, los arquetipos perfectos e incorruptibles de las cosas. El segundo es el mundo material, y en el mundo material, según esta teoría,
platónica, de inspiración parmenidea, lo que ocurre es que estos arquetipos se encarnan, pero se mezclan con la materia, y la materia se considera o se valora como algo negativo, como algo contaminante de esos arquetipos. Por tanto, se considera o se jerarquizan estos mundos de tal modo que el mundo suprasensible al final tiene mucho más peso, mucho más valor para Platón que el mundo terrenal, lo cual no deja de ser, pues para Nietzsche, muy alarmante, ¿no? Porque ¿qué significa eso? Pues que le vamos a dar preeminencia, por ejemplo, al arquetipo de caballo frente a los diferentes caballos que yo me vaya encontrando. Entender ¿por qué Nietzsche se mantiene crítico con esta tradición platónica? Es relativamente muy sencillo, ¿no? Porque, bueno, si nosotros tenemos esas dos esferas, una esfera que es la que tiene que ver con el mundo incorruptible de los arquetipos y otra que tiene que ver con la realidad, siempre vamos a acabar o decepcionados o entristecidos porque lo que nos encontramos, los caballos particulares, nunca van a adecuarse perfectamente a ese arquetipo que habíamos postulado en ese mundo suprasensible del caballo perfecto, el caballo arquetípico, que no tiene materia, por tanto no tiene, digamos, la singularidad de las formas materiales, ¿no? Y nos dejará con esta sensación de que los caballos que nos encontramos no merecen la pena porque no se adecuan a ese ideal. Por tanto, digamos que es un paradigma que evidentemente nos pone en una situación en la que no estamos contentos con nuestra realidad y nos estamos proyectando todo el tiempo en otra esfera del deber ser, en la esfera del deber ser. Eso también suena un poco kantiano, la esfera del deber ser. Bueno, entonces en Ecce Homo nos habla sobre este dualismo y bueno, aparece en la obra de Nietzsche constantemente. Y en Ecce Homo nos habla en el capítulo ¿Por qué soy un destino?, que es el capítulo final, en la parte 8 nos dice, por ejemplo, abro cita: el concepto de más allá, de mundo verdadero, inventado para desvalorizar el único mundo existente, para no dejar ni una sola meta, ninguna razón, ninguna tarea en nuestra realidad terrena. Cierro cita. Entonces, ¿qué nos está pasando cuando nos movemos en esa dicotomía entre un mundo verdadero, un más allá, que nunca nos va o nunca se va a moldar a nuestra realidad? Pues que en la realidad terrena, que para Nietzsche evidentemente es la única que tenemos, nos va a dejar con una sensación de impotencia o como mucho de apatía frente a esa decepción que nos supone por no adecuarse a los arquetipos que nosotros creíamos que debería cumplir la realidad que nos rodea. Esto por lo que concierne a la metafísica. En cuanto a la religión, en concreto al cristianismo, el procedimiento teorizante que hace la religión y para digamos, encasillar la vida, para meterla en esos marcos que la hagan controlable, se parece muchísimo al que hemos encontrado en la metafísica. Sin embargo, en esta metafísica dualista, sin embargo, se da un paso más en el sentido de que dentro del cristianismo ese mundo supraterrenal coincide con la esfera, ¿no?, del cielo prometido por un profeta que es Cristo, ¿no? Entonces, digamos que se sitúa todavía de una forma más patente como aquella meta que debemos alcanzar y todavía desvaloriza más nuestro presente, porque en el mundo terrenal, el mundo del pecado, el mundo de las imperfecciones, el mundo del cuerpo, de la carne, todavía no estamos preparados para acceder a lo que en realidad es lo deseable, que es el mundo celestial. Y Nietzsche, por supuesto, también va a renegar de esa esfera supraterrenal que nos impide, ¿no?, acceder a nuestra realidad terrena, que, como repito, para Nietzsche es la única que existe, y como pone de manifiesto en el Ecce Homo, pero también esto está en todas partes y recorre transversalmente la obra de Nietzsche, la crítica a la religión, y lo encontramos, por ejemplo, aquí en ¿Por qué soy yo tan inteligente?, ese capítulo. Nos dice ahí que al decir que, por ejemplo, para él, Dios, la inmortalidad del alma, la redención y el más allá son conceptos a los que ni siquiera le he dedicado ninguna atención, ni tan solo cuando era niño. Ahí hay que decir
algunas cosas, porque hay que decir algunas cosas porque a veces Nietzsche no es del todo imparcial consigo mismo, ¿no? Es verdad que dentro de, digamos, la obra de Nietzsche sí encontramos una crítica a la religión y además es una crítica constante. ¿Por qué? Porque precisamente para Nietzsche es como la opción de los cobardes, de los que no le pueden a la vida y entonces tienen que consolarse con un más allá porque no le pueden al más acá. Entonces eso sí se mantiene constante, pero, y esto le pasa a uno cuando se especializa en un autor y empieza a indagar y a leer pues quizá escritos que no lee, digamos, el público general. Él en realidad, en su época de estudiante, él es hijo de un pastor, eso hay que recordarlo también, y en su época de estudiante, por ejemplo, en la correspondencia, tiene algunas cartas de elevado tono religioso, por decirlo así. No solo eso, sino que además en lo que sería el equivalente al boletín de notas que él se les pide cuando acaba sus estudios de lo que equivaldría a la secundaria y el bachiller, ¿no? Que él hace en el Instituto de Puerta, se dice de él que aprende religión con bastante esmero y atención, es decir, le gusta bastante la asignatura de religión. Entonces, aquí Nietzsche es un poco tramposo porque sí, la mayor parte de su obra es verdad que que critica a Dios y la inmortalidad del alma, la redención, el más allá, pero viene de una infancia totalmente diferente. Además, es que si no fuera así, si en su infancia de algún modo la religión no le hubiera importado, tampoco se molestaría en intentar destruirla a lo largo de su vida. No tendría sentido. Si algo no ha sido un problema para ti, como dice él, no le he dedicado ninguna atención, ni siquiera de niño, no tendría ningún sentido que estuviera toda su vida adulta, ¿no? Intentando derrocar aquello que no le ha supuesto un problema, es decir, ¿por qué iba a ser su batalla si no? Entonces, bueno, esto hay que dejarlo aclarado y además creo que en realidad le da coherencia a la obra de Nietzsche, no habla en su contra sino a su favor, en el sentido de que entendemos por qué está haciendo una crítica a la religión. Y bueno, por ahora hemos comentado, ¿no? el caso de la metafísica, cómo la metafísica encierra la vida en unos paradigmas aprehensibles y cómo la religión hace la misma jugada, pero todavía lo encrudece más, despreciando todavía más el mundo terrenal, si cabe, respecto de Platón y el mundo de las ideas. El caso de Kant, como decía al principio, es un caso un poco diferente. Y va a suponer un grado más o un grado más atenuado de esta descripción cerrada del ser. ¿Por qué es un grado más atenuado? Bueno, porque el mundo, la jugada que hace Kant es que el mundo que él va a presentar como eterno e inmutable va a ser el mundo de la razón. Ya no es una esfera trascendente como es el mundo de las ideas platónicos o el cielo de los cristianos, sino que es el mundo racional. ¿Qué significa que es el mundo racional el que es cerrado y ordenado? Bueno, pues que ya no es ya no se corta la realidad en dos esferas que tienen realidad independientemente, porque Platón, ¿no?, le da entidad a ese arquetipo de caballo existente en ese mundo inmaterial y es algo que existe el arquetipo, y Kant ya no va a hacer eso, sino que va a decir entonces que ese mundo eterno e inmutable, el de la razón, se trata de un mundo más allá del real, pero solo en un sentido conceptual, no en un sentido real. Es decir, no está el arquetipo de caballo allí viviendo tranquilamente, esperando o participando o relacionándose de un modo que es muy difícil de comprender con la realidad terrena. Entonces, ese mundo real, para Kant, es el mundo que él denomina como cosa en sí o noumeno, que, bueno, si no están familiarizados con Kant, tampoco es una distinción bastante sencilla, sobre todo la que utiliza Nietzsche. Luego explicaré por qué es más sencilla la de Nietzsche, porque la cosa en sí o el noumeno es aquello, ¿no?, aquella realidad que nos es desconocida porque nosotros como sujetos siempre la aprendemos desde la facultad de la razón. Entonces, digamos que cuando nosotros nos representamos el mundo, no accedemos nunca a la realidad en sí, al noumeno. Siempre accedemos
a una representación de esa realidad que ya está mediatizada por los límites que nos ofrece la razón. Entonces, esa representación que nos hace la razón sobre la realidad lo llama Kant fenómeno, ¿no? Es decir, es la contraposición, la famosa contraposición entre el fenómeno y el noumeno. Lo que se nos presenta así como cerrado, como ordenado, es la representación que nos hacemos desde los filtros de la razón, es decir, la representación racional del noumeno. Y Nietzsche aquí va a criticar de nuevo esta forma de dualidad, porque lo que nos va a decir es que otra vez nos encontramos con una diferenciación entre dos mundos, el real y la representación mediada por la razón. Y de nuevo, vale, sí, no tiene existencia este mundo desde la razón. Sin embargo, se le da preferencia, porque es lo único que tenemos. Como no podemos acceder al noumeno, como el noumeno es la cosa en sí, aquello que no sabemos qué es, porque siempre lo vemos ya, lo aprendemos desde la razón, lo único que nos queda es la representación de ese noumeno, es decir, el fenómeno. Y Nietzsche dice, pues mira, otra vez volvemos a caer en lo mismo, otra vez volvemos del lado de la idealización. Otra vez, si diferenciamos la realidad entre, digamos, una parte en la que se cumplen unos arquetipos y una parte en la que se da el crudo, por decirlo así, otra vez nos vamos a tirar del lado que tiene que ver con esa idealización, con esa abstracción, con el entendimiento, ¿no? Que es un poco también lo que proponía Platón, porque si os acordáis, yo he dicho que entre el mundo supraterrenal o suprasensible y el mundo sensible, en el mundo suprasensible también están las almas, ¿no? Es decir, las almas pertenecen a esa parte no mezclada con el cuerpo, a esa parte que tiene que ver el alma, que tiene que ver con el entendimiento, con el nur. Entonces, bueno, sí, la cuestión es que al final lo que le critica Kant es que con esa, digamos, jugada en la que sí, ya no está hablando de un mundo supraterrenal existente, sí nos está hablando, sí nos está imponiendo unos ideales, esta vez unos ideales que tienen que ver con la razón. Y además de esto, Nietzsche nos va a decir que intentar postular algo así como el noumeno, como la cosa en sí, si nos es intrínsecamente desconocido, también, desde luego, nos va a ser totalmente arbitrario el postularlo o el no postularlo, porque si de verdad no podemos acceder al noumeno, ¿cómo estamos en posición de hablar de él? Es decir, ¿cómo sabemos de su existencia, ¿no? Entonces, lo que nos dice él es que si la cosa en sí es inaprensible, su postulación no puede ser más que supersticiosa. Y voy a citar una parte de Humano demasiado humano. Vemos todas las cosas a través de la cabeza humana. Y no podemos cortar esa cabeza, pero todo lo que hasta ahora ha hecho considerar a los hombres las hipótesis metafísicas como valiosas, terribles, placenteras, todo lo que las ha creado es pasión, error y engaño de sí mismo. Los peores métodos del conocimiento y no los mejores son los que han enseñado a creer en ellas. Tan pronto como se ha puesto al descubierto que esos métodos son el fundamento de todas las religiones y las metafísicas existentes, se las ha refutado. Entonces, lo que nos va a decir Nietzsche es que lo que tenemos que mirar, si en realidad nosotros no tenemos más que interpretaciones, no tenemos más que nuestra interpretación, la mirada no tiene que estar volcada en una diferenciación entre una supuesta cosa en sí a la que no podemos acceder y el mundo a través de esa representación a la que sí tenemos acceso, sino que tenemos que hacernos otro tipo de preguntas, y la pregunta es ¿por qué nos ha dado por interpretar de un modo? ¿Por qué nos ha dado por interpretar de otro? Si es que solo tenemos interpretaciones. Y este giro en su pensamiento es lo que ha hecho que Humano demasiado humano se considerara como la obra que inicia lo que se conoce como el periodo que he dicho antes, el periodo ilustrado de Nietzsche. Incluso el periodo positivo, el periodo científico. Justamente por esa intención, él utiliza ciencia como esa intención de desenmascarar todo aquello que en el periodo inmediatamente anterior, que se considera el de juventud o el romántico, ahora se le presenta como metafísico, como ilusorio, por cuanto que pertenece a ese idealismo del que ahora se quiere desprender.
¿por qué hace esta mirada sobre su periodo precedente? Que yo no pude estar en la sesión anterior, pero me imagino que se habló justamente de este Nietzsche de juventud, ¿no? Que es el Nietzsche del nacimiento de la tragedia. ¿De qué se da cuenta Nietzsche en esta etapa precedente? ¿Dónde ve el idealismo? Pues justamente, además de, en las manifestaciones, por ejemplo, artísticas que plasman esta metafísica, justamente en el idealismo que él le atribuye a Kant, esta diferenciación entre el fenómeno y el noumeno, pero a la que Nietzsche accede sobre todo desde Schopenhauer, y que es una de sus grandes influencias en este periodo que tiene que ver con la juventud, con el romanticismo, que es el periodo del nacimiento de la tragedia. Entonces, ¿de qué se da cuenta? Pues se da cuenta de que pretendiendo, porque lo que hace en el nacimiento de la tragedia, a través del arte, a través de la tragedia griega, pretende dejar a un lado precisamente todos aquellos intentos de agotar la vida en unos límites estancos, ¿no? Que he dicho que era el objetivo que él tiene también en Humano demasiado humano, precisamente apoyándose en el arte, lo que ha hecho es dar validez a una serie de esquemas metafísicos que le habían pasado más desapercibidos justamente por intentar quizá escapar de esa pretensión de agotar la realidad en unos límites que fueran estancos, ¿no? Como hace la tragedia. Es decir, Nietzsche en el nacimiento de la tragedia lo que nos hace es, por ejemplo, mediante el comentario de la tragedia de, pues, por ejemplo, de Edipo Rey, ¿no? Lo que nos hace es que nos demos cuenta cómo en la tragedia griega siempre se nos representa aquella parte de la vida que nosotros no podemos controlar, porque Edipo, precisamente, intentando escapar de su destino, me imagino que más o menos todo el mundo aquí conoce un poco la tragedia, ¿no? Es decir, intentando escapar de su destino, intentando no cumplir lo que el oráculo le ha dicho, es decir, matar a su padre y casarse con su madre, sin saber que es adoptado, justamente para evitar ese destino, sale de su ciudad, se encuentra a su padre sin conocerlo y lo mata, y luego se casa con su madre sin saberlo. Entonces, es decir, consume o realiza los dos actos tabús, ¿no? Es decir, tanto parricidio como incesto, sin quererlo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos prepara la tragedia? La tragedia nos prepara justamente para que no nos pensemos tan listos, no nos creamos tan listos y pensemos que tenemos controlada la realidad, que tenemos la realidad delimitada en unos marcos muy estancos y que la podemos, digamos, tener bajo el dominio sobre todo del logos, ¿no? De la tematización, porque esto tiene que ver con lo que el oráculo dice, con las palabras del oráculo. Entonces, que no nos pensemos tan listos, porque en realidad la vida no se atiene a aquellos moldes que nosotros estamos empeñados en atribuirle. ¿Qué va a pasar? Pues que haciendo esta distinción, haciendo esta dicotomía, Nietzsche se da cuenta en Humano demasiado humano que otra vez, o que él ha caído sin darse cuenta en la ingenuidad de proponer algo así como un noumeno, que sería esa vida que no se deja aprehender, ¿no? Y un fenómeno, que sería aquellas estructuras que tienen que ver con el logos, y no me quería meter mucho, pero que tienen que ver con pues con Sócrates y con la dialéctica y con aquella pretensión de agotar la realidad mediante la palabra, como hace el oráculo y como Edipo interpreta que ha entendido bien, ¿no? Entonces, lo que ve Nietzsche es que en esa dicotomía, en la que él creía estar escapando a esta voluntad de, digamos, sobreponer el ideal, en realidad estaba cayendo en lo mismo, porque estaba jugando en una dicotomía en la que había otra vez dos mundos y la realidad quedaba escindida, ¿no? Y estábamos hablando de algo así como un noumeno al que realmente no tenemos acceso, ¿no? Entonces, él, en esta etapa de Humano demasiado humano, nos va a decir que por fin se desprende, es decir, es un cambio mucho más sutil, por eso es una obra más difícil de comentar, porque ya son, dentro de la pretensión de un mismo autor, ver las etapas y ver cómo él se va dando cuenta de algunos pasos que ha dado en falso, pero claro, son matices dentro de una misma línea. Es mucho más fácil hablar de Kant y de Nietzsche en general, o de cualquier comparativa entre dos autores, que meterte en un autor y ver los matices que él ha desarrollado en cada uno de estos periodos. Pero bueno,
dentro del Ecce Homo nos habla de humano demasiado humano respecto a su periodo anterior, el periodo romántico, este periodo de juventud, y nos dice que es una obra que ha surgido del hambre de realidad, al darse cuenta precisamente de esta dicotomía que otra vez estaba jugando con dos esferas, que en realidad otra vez eran idealización, otra vez eran arquetipos que queremos imponer, y él mismo nos dice: justo las realidades eran lo que faltaba dentro de mí, y las idealidades, ¿para qué diablos servían? Y nos dice un poco antes, en este mismo capítulo, ¿no? El 6, de humano demasiado humano: donde vosotros veis cosas ideales, veo yo cosas humanas, hay solo demasiado humanas. Entonces, lo que pretende él en humano demasiado humano es superar todo aquello que le resuena idealismo, que le resuena arquetipo, que nosotros venimos a, digamos, imponerle a la realidad para hacérnosla más controlable. Sí, era lo mismo que hacía Edipo, pero volvíamos a caer en la ingenuidad de pensar que hay algo así como la vida como noumeno, ¿no? Entonces es como que se ha quitado una capa más de ingenuidad, ha ido escarbando, ¿no?, en esta línea que él ya había empezado en el nacimiento de la tragedia. El antídoto para cribar lo que a este momento se le puede haber presentado como metafísico tiene que ver, como dice un comentador de Nietzsche, que es Eugene Pink, con un primer esbozo de lo que va a ser el método genealógico, del que hablaremos cuando lleguemos al capítulo de la genealogía de la moral. Este método genealógico que ya se anuncia en Humano demasiado humano es un filosofar histórico que, frente a Platón, pero también frente a Kant, no cree en hechos eternos o verdades absolutas, sino que concibe al hombre como el resultado de procesos históricos. Entonces, desde una acción filosófica, analítica e histórica, y por eso se llama el periodo racional, porque es una labor que tiene que ver con la ciencia, una labor científica, filosofía analítica e histórica, lo que pretende es poner de relieve cómo esa voluntad de cerrar la vida en esquemas fijos se ha apoderado de las diversas manifestaciones discursivo-metafísicas y religiosas que nos han forzado a pensar la realidad desde unos marcos concretos que se nos han impuesto y que tienen que ver normalmente con ese dualismo y con la pretensión de que una de las realidades, ¿no?, se someta a los arquetipos de la otra. Lo que él descubre en esta investigación que lleva a cabo en Humano demasiado humano es que detrás de esa necesidad metafísica no hay más que una voluntad concreta. Entonces él va a dar como un paso atrás y lo que se va a preguntar es cuál es la voluntad, ¿no?, que ha hecho que de repente surja este dualismo, esta consideración de dos esferas diferenciadas sobre la realidad. Y él nos dice que es una voluntad que no es desinteresada, es decir, que siempre tiene una pretensión. Él, por supuesto, no puede creer en estos hechos eternos o verdades absolutas, y entonces lo que nos va a decir en esta etapa científica, porque también esto es un poco pretender llegar a la verdad mediante la introducción de la historia, bueno, también quizá en épocas posteriores dará un paso más y va a relativizar también esas apuestas teóricas que él va haciendo, porque no dejan de ser apuestas, y es verdad que no nos es lícito hablar de la realidad en sí, no podemos tener más que interpretaciones, eso nos dirá, no hay hechos, solo hay interpretaciones, pero en este momento, en esta etapa científica, lo que él va a pretender es llegar a la verdad de cómo se han generado, ¿no?, la genealogía de esos dualismos a través del análisis de los procesos históricos, es decir, en qué momento de la historia ha aparecido la necesidad de tener que postular estas dos realidades. Y lo que, por ejemplo, lo que va a haber en la necesidad metafísica kantiana es una distinción que pretende favorecer o decantarse por la mirada racional sobre la realidad. Y, por tanto, lo que pone de manifiesto, lo que deja en evidencia, es la voluntad, en última instancia, de volver a recaer en una posición dualista, como la que teníamos con Platón, que contraponga lo corporal, que se identifica, evidentemente, con el nómeno, con la cosa en sí, a lo espiritual, identificado en este caso con la razón. ¿Os acordáis de Platón, el alma y el nous? Y al aplicar esa preferencia, digamos, esa preferencia por lo racional
a la moralidad, los resultados van a ser, pues para Nietzsche, bastante perniciosos para con la humanidad. Y él tiene una misión, es decir, él es un profeta, o se puede presentar como un profeta que tiene una misión para con la humanidad. Y entonces a él le interesa esa aplicación de la preferencia por la racionalidad al ámbito de la moral. ¿Qué es lo que hace Kant, ¿no?, cuando pasa de este dualismo que hemos visto a este dualismo metafísico, cuando lo aplica a la moralidad? Pues lo que busca es universalizar el concepto de bien desde la comodidad que nos brinda la razón, una razón universal, y es lo que se recoge bajo ese conocidísimo, ¿no?, concepto del imperativo categórico que cito ahora en un momento. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. ¿Qué significa esto? Significa, es decir, obra de tal modo que tu acción se pueda elevar a ley universal, es decir, que valga para todos, porque racionalmente es bueno que nuestra acción, la razón nos dice que es bueno que nuestra acción permita la armonía y la coexistencia, ¿no? El problema, y es lo que a Nietzsche le va a parecer muy pernicioso, es que esta apuesta filosófica, que de nuevo olvida, ¿no?, o somete el mundo que tiene que ver no con lo racional, sino con lo terrenal, es decir, no con el espíritu, sino con el cuerpo, lo que nos hace es olvidar el mundo del más acá, este mundo que está lleno de apetitos, de deseos, de tendencias que para Nietzsche van a ser tan importantes, por la ilusión de una proyección sobre esa realidad corpórea, que es la única que tenemos, desde una racionalidad que quiere doblegar, que quiere otra vez imponer sus arquetipos, sus paradigmas a lo que se nos va presentando. En lugar de aceptar esa dicotomía de esferas de la realidad entre razón y deseo, Nietzsche las va a unificar una vez más diciendo que solo hay una. Es decir, solo existe, digamos, el más acá. No hay un más allá al que nos tengamos que someter. Y desde esta nueva mirada científica, pregenealógica, se va a preguntar: ¿y cuál es la voluntad contingente, cuál es la voluntad histórica que ha llevado a Kant a postular un concepto de bien basado en la razón? Y como siempre, cuando hay una tendencia unificadora de la realidad, lo que va a encontrar él es escasez de fuerza para enfrentarse a la vida en lo que tiene de peligroso, en lo que tiene de azaroso. Es como tenemos miedo, ¿no?, a lo que no se atiene a una norma universal, a lo que no nos permite predecir qué va a pasar luego, lo que hacemos es cribar, ¿no?, o lo que hacemos es limar todas las diferenciaciones que podamos encontrar y, digamos, apostarlo todo a una carta, todos iguales. Sin embargo, el problema que plantea es que sí, hace la existencia quizá sin duda más predecible y menos peligrosa, pero nos sume en un estado que más adelante Nietzsche va a definir como enfermedad, en cuanto que al limar todas nuestras apetencias, todos nuestros impulsos y deseos para hacerlos encajar a ese ideal, lo que estamos es justamente ejerciendo una violencia sobre aquellas tendencias que ya están en nosotros, sobre aquellos deseos que ya están en nosotros. Y entonces él, en esta especie, también Finglo habla de Nietzsche en estos términos, en esta especie de trayectoria en la que escribe unas obras con gran carga biográfica, con una especie de biografía espiritual, si lo queremos llamar así, evidentemente no en el sentido dualista, lo que va a hacer Nietzsche es ver qué es lo que le pasó o cuál es el punto de inflexión entre su primera etapa y la segunda, es decir, entre esa etapa de juventud y la etapa científica o ilustrada de humano demasiado humano. Y él nos dice que la primera parte, como he dicho, sale en 1778, mientras que las dos continuaciones, porque es un libro, no lo he traído, pero es bastante grueso y tiene dos continuaciones, que son las Opiniones y sentencias varias y El caminante y su sombra, que salen en 1789. Y Nietzsche considera, justamente, y lo dice aquí en el Ecce Homo, considera 1789 el punto más bajo de su vitalidad. Y él dice, es una expresión de él, su mínimo, por cuanto había estado viviendo bajo ese idealismo, bajo ese deber ser, ¿no?, desde los arquetipos,
que lo que no le había permitido es manifestar las apetencias, los impulsos, los deseos, que serían para Nietzsche justamente lo propio, lo humano, de lo que hablábamos al principio. Justamente en este año, el de 1789, él va a darle un giro a su existencia radical. Él va a renunciar por enfermedad a su cátedra en Basilea y va a romper ideológicamente con aquellos que al final se le habían presentado como dualistas, como metafísicos, que son Wagner y Schopenhauer justamente en esta dicotomía de la que estábamos hablando, ya que él recibe la dicotomía entre noumeno y fenómeno a través de Schopenhauer. Y tras esta criba, ¿no?, científica, con este nuevo mirar científico sobre los paradigmas que él observa en Wagner y en Schopenhauer, decide que ahí hay una metafísica oculta, que ahí hay una voluntad de establecer unos arquetipos con los que apresar la vida, que no es una mirada desinteresada, que nos quiere homogeneizar e imponernos una forma de mirar la vida o de acceder a la realidad. Entonces él decide cortar con ellos y se siente liberado, es decir, por fin se quita todo aquello que le había impedido ocuparse de sí mismo. Él tiene 36 años cuando renuncia a su cátedra en Basilea y rompe relaciones con Wagner, y justamente además la ruptura con Wagner también nos la relata aquí y nos dice que la escritura de Humano, demasiado humano, cuando el envío de esta obra de Humano, demasiado humano a Wagner, se da en el momento en el que Wagner le envía el Parsifal, y él lo considera metafóricamente como un cruce de espadas, ¿no? De repente él que está en plena caza de todo aquello metafísico, con esa mirada que quiere hacer criba, ¿no?, que es precisamente lo que tiene que ver con el concepto del espíritu libre, el que está atento, el que no se deja someter por esa metafísica que arrastramos dentro de la tradición, lo considera como el choque de espadas que va a acabar con su relación, con la relación con Wagner. Tiene 36 años, es justamente la edad en la que muere su padre, y esto le produjo también angustia, ¿no?, porque pensaba que iba a sufrir el mismo destino, y lo interpreta no como una muerte física, porque evidentemente sobrevive, pero sí como la muerte de su parte dogmática. Es decir, por fin él, tras dejar atrás todo aquello que la tradición nos quiere imponer como un peso, puede abrazar lo que es, puede recuperar lo que él considera su tarea propia, que aquí va a tener tanta importancia, ¿no?, hablar de cuál es su tarea, cuál es la labor filosófica que ha desempeñado a lo largo de su obra, y que tiene que ver justamente, o coincide en él justamente, con la misión de hacer despertar a la humanidad del sueño metafísico, si me permitís esta expresión, de la imposición metafísica. En el prólogo que Nietzsche hace de Humano, demasiado humano, en 1886, que citaba al principio de esta sesión, él dirá que la tarea que al final ha llevado a cabo en Humano, demasiado humano, es la inauguración de una escuela de la sospecha, ¿no? Ese espíritu libre que ya no se cree, o que ya está mucho más al tanto, porque pretendiendo dejar atrás esos esquemas que quieren apresar la vida, al final ha caído en lo mismo, ¿no? Entonces esta segunda etapa está como pues más despierto, ¿no? Es la escuela de la sospecha, y en la que por fin se dé una diferencia absoluta de la mirada. Eso es una expresión de Nietzsche, diferencia absoluta de la mirada sobre la historia, que al final subvierta las valoraciones habituales y los hábitos. Solo tras librarnos de ese peso de la tradición que teme a lo diferente, a lo propio, a lo singular, vamos a estar en condiciones de poder llevar a cabo esta tarea de cultivar lo propio, es decir, de cultivar lo humano, demasiado humano, frente a todo ideal. Y bueno, aquí acaba mi intervención. Bueno, muchas gracias, Laura. Voy a permitirme exponer un poco mi opinión, aunque evidentemente concuerda con la tuya. De alguna manera, la idea de Nietzsche en Ecce Homo es que lo que le ha pasado a él, lo que le pasa a él, es lo que le pasa a la humanidad, ¿no? Esa especie de convicción absolutamente filosófica
de que lo que le pasa a uno, piensa el filósofo o la filósofa, en realidad es el reflejo en mi propia sensibilidad de lo que le pasa al mundo o lo que le pasa a mi época, ¿no? Y el filósofo o la filósofa tendría esa antena especialmente sensible para todos los cambios, para todo lo que pasa a su alrededor, y además para percibirlo de una manera no distorsionada, no delirante, ¿no? No delirante. En ese camino a ser lo que Nietzsche es, que traza Ecce Homo, llegamos al año 1876, que es justo cuando Nietzsche se deshace de la manera más clara de sus dos máscaras, de las dos máscaras que le habían, digamos, protegido, incubado y desarrollado como pensador, ¿no? Es el Schopenhauer y Wagner. La intempestiva que escribe sobre Schopenhauer se llama Schopenhauer como educador. Y en el año 76 Nietzsche se da cuenta de que cuando él hablaba de Schopenhauer y de Wagner, en realidad estaba hablando de sí mismo. Lo que pasa es que como era la suya una personalidad todavía frágil y débil, necesitaba recurrir a estos dos nombres de dos gigantes del pensamiento y de la música. Entonces tiene lugar un proceso de autoliberación, desde que escribiera El nacimiento de la tragedia, del que ya habían dado muestra las 4 intempestivas, donde Nietzsche se empieza a soltar de la necesidad de llevar estas máscaras que le protegen y le sirven de apoyo, pero también lo ocultan, ¿no? En la 4ª intempestiva, dedicada a Wagner, y que en principio iba a ser un escrito propagandístico del ideal wagneriano y del programa político wagneriano para Alemania, que era un ideal nacionalista y en buena medida antisemita. Nietzsche llega un momento, bueno, cuando escribe esta intempestiva en plan propaganda de Wagner, en realidad se traiciona y empieza a introducir críticas corrosivas contra todo wagnerianismo. Luego, cuando va a Bayreuth a la inauguración de los festivales en el nuevo teatro, que es justamente este año, inmediatamente lo que se encuentra allí dice es que Wagner se ha vuelto alemán, se ha vuelto nacionalista alemán, y eso no lo puede soportar y sale de allí corriendo, huye a un bosque que hay no muy lejos, empieza a escribir este libro, luego se va a Sorrento, donde acaba de escribirlo en su mayor parte, está con Malvida von Meisenburg, con Paul Rée. Por cierto, que Malvida von Meisenburg, que tanto quería Nietzsche, lo quería como si fuera su madre, escribe las memorias de una idealista, cuando Nietzsche escribe contra el idealismo, escribe contra Malvida, y llega un momento que tiene una ruptura con ella absolutamente, digamos, o casi violenta, ¿no? Lingüísticamente violenta, muy dura, ¿no? Pero en fin, aquí Nietzsche se está soltando, está rompiendo la costra, está saliendo él, y llega la etapa de humano demasiado humano, como nos ha dicho muy bien Laura, es la etapa en la que, digamos, denuncia, sospecha de toda ilusión, de todo ideal. Es la etapa llamada tradicionalmente ilustrada, intermedia, incluso positivista, porque Nietzsche recurre al método más joven de las ciencias, a las ciencias históricas, a las ciencias psicológicas, a la observación psicológica, a la química de los sentimientos, entendiendo así la observación psicológica, para corroer el ideal. Es decir, Nietzsche se hace científico, se hace ilustrado, se hace positivo, recurre a Voltaire. El libro está dedicado a Voltaire, uno de los más grandes liberadores del espíritu humano. El libro está dedicado al espíritu libre, y el espíritu libre, el prototipo es Voltaire, de quien se cumple el centenario de su muerte cuando este libro se publica. Lo dedica a Voltaire, introduce una cita del discurso del método de Descartes, en el que se anuncia, en el discurso del método, en la cita, que no hay nada mejor para vivir la vida humana que dedicarla a la investigación de la verdad y a la investigación de las ciencias, ¿no? Porque así, primero, aguantamos las ofensas que la vida nos tiene reservados a todos, las aguantamos de la mejor manera. Y en segundo lugar, digamos,
podemos lograr beneficios prácticos para la humanidad, porque ese aspecto es muy importante también en Nietzsche. Es decir, hay una verdad pragmática, es decir, hay que romper la verdad metafísica, la verdad absoluta, la protección, para no enfrentarnos con la vida y con su dolor, pero no hay que prescindir, porque no se puede, de la verdad científica, relativa, histórica, psicológica, porque eso nos ayuda a vivir una vida humana, porque en el puro deseo, en el puro dionisismo, es imposible vivir. Lo dice Nietzsche por estas fechas, ¿no? Bueno, a mí me gustaría subrayar lo que ha dicho Laura, un aspecto de lo que ha dicho Laura. ¿En qué consiste el idealismo? ¿En qué consiste el idealismo contra el que lucha Nietzsche? Idealismo presente en las óperas, en los dramas musicales de Wagner, con las grandes heroínas, los grandes héroes morales como Parsifal, el caballero cristiano que al final triunfa. ¿En qué consiste el idealismo de Schopenhauer? Pues lo dice muy claramente Schopenhauer, trayéndolo de Kant: reivindicar la necesidad metafísica. Es decir, los seres humanos no podemos contentarnos, no tenemos suficiente con la vida cotidiana, que es la vida de las pasiones humanas, decía Descartes, las relaciones humanas. No nos podemos contentar con eso, tampoco nos podemos contentar con lo que nos enseña la ciencia. Aspiramos a más. ¿A qué? A saberlo todo, a saber el sentido de la vida. ¿Qué sentido hay aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué es lo que hay detrás de la representación, detrás del teatro? En el sentido de Schopenhauer del mundo como voluntad de representación. ¿Qué hay detrás de las bambalinas? Esta es la necesidad metafísica que ha hecho a los hombres y a las mujeres religiosos, si pertenecen al vulgo y no son muy exigentes intelectualmente, decía Schopenhauer, que era muy bruto, era el salvaje de la filosofía, digamos, el hombre o la mujer tiene gustos intelectuales, es educado, es refinado, acudirá a la filosofía para satisfacer la necesidad metafísica. ¿Qué me dice lo real? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? He nacido, he vivido, he sufrido, voy a morir, pero ¿esto de qué va? Esta es la necesidad metafísica. Y Nietzsche piensa, hay que liquidar la necesidad metafísica. Lo real no nos dice nada. Lo real se calla, es el silencio. Hay que soportar el pavoroso silencio de lo real, la pavorosa falta de mensaje de lo real, ¿no? Y entonces, si hacemos esto, nos hemos liberado. El espíritu libre, el que se ha liberado, el que ha prescindido del idealismo, el que hace de la tierra su casa, es el que ha renunciado a la necesidad metafísica, ¿no? Es algo muy duro, muy difícil, en lo cual la única ayuda con la que contamos, y en esto Nietzsche es un hijo de su siglo, es la ciencia, la verdad relativa de la ciencia, que nos ayuda a mantenernos en la vorágine de lo real, mantenernos a duras penas, pero nunca con total seguridad. Esta sed de absoluto, esta hambre de realidad metafísica, esta hambre de verdad absoluta, hay que renunciar a ella. El espíritu libre es el que sabe pasarse sin esto, ¿no? El que ha renunciado a la metafísica, ha renunciado a la religión y sobre todo, y me gustaría ya con esto terminar esta matización o este comentario que le hago a Laura, ha renunciado a la moral, en un sentido muy importante. Es decir, ¿por qué en la obra de Nietzsche, a partir de 1878, que es cuando se publica el libro, lo había ido escribiendo a partir del 76, ¿por qué a partir de ahora la moral va a ser su obsesión? ¿Por qué él se va a llamar el inmoralista o el primer inmoralista? Porque la moral, por lo menos era, en aquella época, la gran coartada, es decir, era una época darwiniana, fundamentalmente marcada por el esquema mental darwiniano. Tanto en biología como en historia estaban los darwinistas sociales, de los cuales Nietzsche había leído algunos. Nietzsche probablemente nunca leyó a Darwin, pero sí a los darwinistas sociales y a algunos discípulos de Darwin. Entonces, la moral, la idea también kantiana, Darwin cita a Kant cuando habla de la moral. La idea de que en este mundo, que es un mundo en el que todos luchamos unos con otros, o unos contra otros,
es un mundo fundamentalmente de egoísmo. Y cualquiera que esté llegando a viejo como yo lo tiene bastante claro. En un mundo como este, que haya mucha gente, incluso nosotros mismos a veces, altruistas, compasivos, que se ocupan del otro, que se ocupan de la debilidad ajena, de la enfermedad ajena, que atienden al otro, eso es un verdadero milagro. Y que seamos morales, que tengamos en nuestros mejores momentos estos comportamientos, que para Schopenhauer se resumían en una sola palabra, compasión, que tengamos estos comportamientos es un milagro, que puede demostrar que realmente no somos seres naturales, que tenemos la cabeza por encima de la naturaleza, que somos algo más, que venimos de otra parte, del mundo platónico, del mundo del ideal, del cielo, de creados por Dios, el alma, todo lo que queráis. Esta es la gran coartada, pero resulta que en el año 1871, es decir, 5 años antes de que Nietzsche escribiera este libro, Darwin había publicado The Descent of Man, El origen del hombre, se tradujo al castellano. Y en El origen del hombre hay un capítulo en el cual Darwin trata el siguiente tema, el sentido moral. El sentido moral. En el que dice, bueno, todo el mundo me ha contestado cuando publiqué El origen de las especies que hay una cosa en la que no les puedo convencer. Los hombres no procedemos del mono, por lo menos enteramente, porque tenemos sentido moral. Y esto no lo tiene ninguna especie animal. Y dice Darwin, pues la gente se equivoca, los que piensan así, porque el sentido moral podemos encontrar precedentes o conatos de él en todos los animales, en todas las especies animales fuertemente sociales. En todas las especies animales muy sociales, hay ejemplos de madres que se sacrifican por sus crías, machos que se sacrifican por la hembra, como el caso de los delfines, que un alumno mío el otro día estuvo explicando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Darwin proyecta escribir una historia natural de la moral. La moral es una estrategia importantísima en la lucha por la vida. Las especies sociales progresan en la supervivencia y en la reproducción porque son especies morales. Cuidarse del otro. ¿Qué es la moral? La voz del grupo en nosotros, la voz de la comunidad en el individuo. Y entonces, la moral no significa que uno deje de ser egoísta de repente. No, la moral es el egoísmo del grupo. Es egoísmo del grupo. Y esto lo va a tomar Nietzsche literalmente de Darwin por la vía de un darwinista muy amigo suyo, el que luego le quitó, nunca la tuvo, el que se fue con Lou el Salomé, dejando a Nietzsche desesperado con un palmo de narices. Paul Rée, en el libro El origen de los sentimientos morales, que Nietzsche cita en este apartado de Ecce Homo, hablando de humano demasiado humano, ¿no? Entonces, hasta la moral, que era la gran coartada del idealismo, hasta la moral se puede explicar en términos naturalistas, en términos terrenales, en términos de egoísmo del grupo. Para Nietzsche, igual que para Freud más tarde, la moral es la ocupación, el territorio ocupado que tiene la comunidad en la conciencia individual. Y ya para terminar, hay al final del texto, Nietzsche cita el aforismo 37 de Más allá del bien y del mal, de Humano demasiado humano, donde va a glosar lo importante que es lo que él llama la observación psicológica. Nietzsche piensa que la ciencia nos puede liberar, por lo menos a estas alturas. Dice que la psicología, tal y como él la entiende, y está en deuda con su amigo Paul Rée, la psicología y con los franceses, con la Rochefoucauld, con la Bruyère, la psicología como observación psicológica, como teoría del origen de los sentimientos. La psicología nos libera de la superficialidad, de la ignorancia en cuestiones psicológicas, y así termina con la necesidad
metafísica. Hay que llevar a la humanidad al espectáculo de la mesa de disección, de sus bisturís y de sus pinzas. La ignorancia en cuestiones psicológicas ha sido hasta ahora la mayor abogada del ideal, de los espíritus tenebrosos, del oscurantismo, de la superstición, y dice él, de la religión y de la mentira mitológica. Con la observación psicológica congelamos el ideal. Nos damos cuenta que las grandes aspiraciones, los grandes ideales de los seres humanos ocultan un fondo humano demasiado humano. Es lo que luego Freud explicará en términos de sublimación, de destinos de las pulsiones. Las pulsiones se pueden enmascarar, la pulsión de la crueldad se puede enmascarar pues como amor a la patria, si viene al caso, ¿no? Para hacer la guerra con una coartada. El ideal se congela, hay que congelarlo, hay que ponerlo en el hielo. ¿Y cómo se hace esto? Con el método científico que ofrece el siglo XIX, utilizado filosóficamente, utilizado para sacarle partido en un proyecto cultural. No la ciencia por la ciencia, como la nueva verdad absoluta, sino la ciencia utilizada y puesta al servicio de un proyecto cultural de liberación, que es el que Nietzsche representa en este año, y que es el proyecto cultural de Voltaire y de toda la Ilustración y en su desarrollo científico posterior en el siglo XIX. Esto es lo que me gustaría añadir a lo que Laura nos ha explicado tan excelentemente. Bueno, y vamos ahora a abrir un turno de debate. Todo el mundo que quiera participar, comentar, preguntarle a Laura cualquier cosa. Sí. Sí, bueno, he querido entender que habéis dicho que Nietzsche no había leído El origen de las especies o a Darwin, ¿no? No es seguro. No es seguro, ¿no? Bien, entonces me parece raro que un filósofo tan rupturista, ¿no?, tan revolucionario, que quiere de alguna forma corroer definitivamente y de forma explícita todo ese mundo de la metafísica y de la sublimación de lo real, no lea, digamos, al elemento, digamos, distorsionador precisamente de toda esa teoría, digamos, de naturalizar la moral metafísica o la moral religiosa, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, bueno, está Spencer también antes y tal. Quería preguntaros si, porque habéis nombrado, claro, la influencia tan esencial que tiene Nietzsche, Schopenhauer, ¿no?, o Kant y tal. Quería preguntaros si se sabe o si él en alguna de sus obras explicita si había leído un libro y una obra esencialísima que es la de Feuerbach, ¿no?, es decir, La esencia del cristianismo, que creo, si no recuerdo mal, que se publica en 1841. Pero claro, en La esencia del cristianismo precisamente se rebate totalmente toda la filosofía espiritual, la filosofía del cristianismo, la metafísica. Y luego, bueno, claro, Feuerbach había estudiado teología, también había estudiado teología el propio Nietzsche, ¿no?, aunque empezó filología clásica, teología y luego la abandonó. Es decir, que hay dos elementos que de alguna forma concuerdan, ¿no? Porque estos filósofos alemanes están, claro, y si vienen de pastores protestantes, como venía el propio Nietzsche, ¿no?, pues hay una carga religiosa fundamental. Entonces, bueno, decir que no le interesaba desde niño, como tú muy bien has dicho, Laura, cuando luego entra en Bonn o pasa a Leipzig y estudia teología, pues es una cosa ahí permanentemente, como le pasa a Unamuno, ¿no? Unamuno está en esa diatriba de acabar con la religión y el agnosticismo, el criticismo y tal, pero nunca rompe, ¿no? Nunca rompe. Y de hecho, bueno, se apoya el golpe, si habéis visto la película de Amenábar, es porque realmente piensa que la República y el Frente Popular pues va a instaurar una civilización anticristiana, y él tiene el cristianismo metido, vamos, el último soneto que habla antes, o que escribe antes de morir, pues me parece, no sé si es algo religioso, pero bueno. Bien, entonces esa es la pregunta que quería haceros, ¿no? Si realmente leyó en profundidad o con interés a Feuerbach en La esencia del cristianismo, y sobre todo pues ese elemento que subyace en toda su obra, que es evidentemente el no liberarse él plenamente de esa carga teológica que él inició en la Universidad de Bonn, o incluso no sé si luego en Leipzig también.
No, en Leipzig no. No, en Leipzig ya no, ¿no? Pues, la verdad es que no te puedo contestar a ninguna de las dos porque no lo sé. Lo que sí que me gustaría comentar es que, bueno, yo tenía una parte sobre Darwin que corté porque como solo tenía una hora de intervención, pues no me dio tiempo a añadirla, pero sí que él le hace una crítica a Darwin y a Spencer en realidad, y lo que apostando, ¿no?, dentro de esta etapa de humano demasiado humano, apostando precisamente por, digamos, todo lo que tiene que ver con lo singular, todo lo que no se someta a ese ideal, él le lanza, es decir, la teoría de Darwin lo que dice es que, puesto que hay una lucha por la supervivencia, ¿no?, en un momento original prevalecieron o tuvieron más oportunidades de sobrevivir aquellos ejemplares, ¿no?, que tenían esa mirada, a ver que lo diga exactamente como lo tengo por aquí, aquellos ejemplares en los que primaban las virtudes altruistas frente a las virtudes puramente personales, y solo en una segunda etapa, cuando ya se ha asegurado la continuidad de la especie, sí que se puede desarrollar esta parte egoísta, ¿no? Entonces, lo que a Nietzsche no le gusta de esta tesis es que él no cree que sea el medio el que determina la manifestación, digamos, que esos ejemplares van a verter sobre la realidad, es decir, su acción. Él piensa que, digamos, eso tiene que ver con un azar que nace dentro de esas tendencias particulares de los individuos, ¿no? Es decir, es como que no pone el peso en el medio, no es el medio lo que acaba configurando, sino que es un azar que se produce justamente porque hay unas tendencias dentro de esos ejemplares que cuajan bien, digamos, con ese contexto. Y a mí me parecía una crítica interesante. Sí, en Nietzsche, o sea, la posición de Nietzsche en varios aforismos lleva el título de anti-Darwin. O sea, Nietzsche es anti-Darwin, pero hay dos cosas. Primero, no hay ningún libro de Darwin en su biblioteca. En segundo lugar, probablemente Nietzsche no se manejaba bien con el inglés. Probablemente jamás leyó a Darwin, porque lo que nos cuenta de Darwin es una vulgarización, una distorsión del pensamiento darwiniano, no es el Darwin real. Probablemente Nietzsche leyó a los darwinistas populares, los divulgadores de Darwin, y sobre todo a Spencer, claro. Y de Spencer a Darwin hay una diferencia bastante notable. Ahora, lo que sí es cierto, que es a lo que yo me referí, es que, y que es importante en este texto sobre humano demasiado humano, es que el esquema mental darwiniano lo tiene toda la época. Es decir, Nietzsche puede discutir con Darwin, criticar a Darwin de mil maneras, igual a Darwin con Spinoza, simplemente sobrevivir, dice, no es sobrevivir, es ser más, no es el conatus de seguir con vida, es el crecer, es el tal. Bueno, pero el pensamiento de Nietzsche es fundamentalmente, en cierto nivel, responde al esquema totalmente darwiniano, y es más, hay algún autor que incluso ha interpretado la voluntad de poder como una renovación del darwinismo, en unos términos que no son nada disparatados, ¿no? Entonces la relación es complicada de Nietzsche con Darwin, ¿no? Pero desde luego toda la época de Nietzsche tiene, y Nietzsche sobre todo a través de Paul Rée, está profundamente instalado en ese esquema darwiniano, ¿no? Hay textos además de Nietzsche sobre el mono que nos cierra la puerta al paraíso, porque el mono nos indica el camino del que venimos, en fin, el gusano de Zaratustra. Luego, en cuanto a Feuerbach, yo no conozco que Nietzsche haya discutido las tesis de Feuerbach. Creo que lo cita alguna vez en alguna obra, pero no le presta suficiente atención. En realidad Nietzsche, con el movimiento posterior a Hegel y al llamado los hegelianos de izquierda, nunca se metió con ellos en profundidad. El único que quizá le interesó realmente fue Stirner, Max Stirner, mucho más que Feuerbach, porque Stirner es, en fin, el único y su propiedad, oponerse a la sopa hegeliana de relacionarlo todo con todo, de unificarlo todo, de que el individuo no cuenta para nada, en fin, es un poco que era el Hegel vulgarizado que llevaba Nietzsche en la cabeza. También es muy dudoso que Nietzsche haya leído de verdad a Hegel, muy dudoso, porque leía historias de la filosofía, es lo que hacía él. Luego, algo que has dicho además de la religión, bueno, tampoco hay que exagerar, Nietzsche no es un amuno ni muchísimo menos,
Nietzsche, efectivamente, de niño, claro, era hijo de un pastor, el padre tocaba el órgano cantando un aleluya, y a Nietzsche lo tenía, al niño Nietzsche en las rodillas lo tenía, y Nietzsche alucinaba, y estaba encantado con su padre, decía que era un ángel, pero Nietzsche enseguida se le quitó, dicen algunos que después de un abuso sexual por parte de un adulto, pero bueno, esto yo no me lo creo, se le quitó todo tipo de preocupación realmente religiosa de la cabeza, ¿no? Nietzsche nunca estuvo prendido en preocupaciones religiosas ni de este tipo, jamás, jamás se las tomó en serio, nunca. Él le preocupaba el cristianismo como corriente cultural, no como problema individual, personal de uno, ¿no? Porque cada uno es cada uno, en eso no se va a meter, como factor cultural, es lo que Nietzsche le preocupa del cristianismo. Yo tengo entendido que fue por su madre que empezó a estudiar teología. No sé de dónde he sacado el dato en la correspondencia, no me acuerdo, pero creo que es por su madre. Mariano, ¿puedo hablar? Sí, claro. No, es que sí que leyó La esencia del cristianismo de Feuerbach. La de yo. Sí, y de hecho el pasaje tan importante, es que justo ahora estoy con el Zaratustra, y el pasaje tan importante en el que dice Dios ha muerto y luego dice el hombre ha de ser superado, eso está dentro de una lógica feuerbachiana clarísima. Bueno, pero no hay referencias de eso. Sí, ¿no? sí las hay. Lo lee a mediados del 65, 70 en Bonn, y de hecho le causa una gran sensación, ahora no me acuerdo bien, pero de hecho es que incluso posteriormente mantiene unos esquemas feuerbachianos. Cuando constata la muerte de Dios, obviamente eso requiere una superación del hombre, porque el hombre y Dios están íntimamente intervinculados. Ya. Es decir, la muerte de uno supone la muerte del otro. Sí, pero no hay una cita de Feuerbach, no aparece el nombre de Feuerbach en los escritos de Nietzsche. Por ejemplo, en los fragmentos póstumos del 87 hay un fragmento que es casi una paráfrasis de Feuerbach. Cuando dice, como Dios ha muerto, ahora nos tenemos que reapropiar de todo aquello que se ha alienado en una proyección ultramundana. Es decir, está Feuerbach en el... Lo que pasa es que lo leyó muy joven. Y la verdad es que, excepto en el Zaratustra y en algunos póstumos, parece que Feuerbach se disuelve, ¿no?, en la obra de Nietzsche. Pero justo en el Zaratustra vuelve a... Yo una vez lo miré, parece que ahí aparece una vez el nombre de Feuerbach en toda la obra de Nietzsche, una vez. No, pero lo leyó, ¿eh? Lo leyó, sí, ¿no? seguro. Sí. De hecho, creo que tiene el libro en la biblioteca. En la biblioteca. Sí. Y subrayado, ¿eh? Bueno, ¿quién...? Y luego quería decir otra cosa, si puede ser. Es decir, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención de Humano demasiado humano es que, en contraposición al pesimismo, para el pesimismo, la veracidad, es decir, este trabajo psicológico de disección, es decir, de coger el corazón de Madame Bovary y ver todas las pudendas humanas, para los pesimistas esto es la mejor forma para hacer de la vida algo espantoso. Es decir, para el pesimismo, la razón, el trabajo psicológico lleva al pesimismo mismo. Entonces, que Nietzsche vea precisamente en la veracidad un camino para aligerar la vida humana, me parece que dentro de su siglo, me parece muy novedoso. Sí, es que él pensaba que las cadenas metafísicas pesaban más que todos los pudenda estos, ¿no? Que eran más siniestros. Las cadenas metafísicas que habían sido construidas para no ver lo humano demasiado humano eran mucho peores que la enfermedad, ¿no? El remedio que la enfermedad. Claro, pero yo creo que eso tiene que ver, porque Humano demasiado humano, en los primeros cuadernos de Sorrento, son en el 76, de hecho los escribe Sorrento y tal, y en esos cuadernos se ve mucho la influencia de Montaigne. Y yo creo que es precisamente los ensayos de Montaigne en los que, bueno, esto ahora Juan está hablando, me habló el otro día de esto, y yo le preguntaba a Juan, ¿y aparece en algún momento la idea de pecado original en los ensayos de Montaigne? Porque yo cuando lo leí, ¿hay una idea negativa de las pasiones humanas? Sí que hay una idea negativa de las pasiones humanas en la medida en que no pueden ser controladas, pero
¿hay algo moral, hay juicios de valor respecto a esas pasiones? Es decir, ¿hay una negatividad en esas pasiones? Y yo creo que no, y a lo mejor es precisamente ese aire de inocencia de Montaigne, que hace que esa veracidad, que ese desocultamiento de las pasiones detrás de las estructuras morales no suponga una caída en el pesimismo. No, y luego también la denuncia de la hipocresía, es decir, entre los ideales elevados que ocultan, ¿no? Exacto. Los ideales elevados que ocultan. Porque que oculten cosas feas, eso refuta el ideal. De todas maneras, aquí Nietzsche habla que la expresión la utiliza Germán Cano, poner en el hielo o congelar el ideal, ¿no? Tampoco se trata de atacarlo de una manera encarnizada, ¿no? Se trata de congelarlo. Claro, pero yo lo que quiero decir es que cuando, por ejemplo, un Pascal o un Schopenhauer detrás de una acción ven odio, Nietzsche no tiene un problema concretamente con el odio. No. Tiene un problema con el tipo de estructura social que puede producir ese odio y cómo eso puede coartar ciertas formas de crecimiento vital. Pero, por ejemplo, la venganza él no la tiene, no la ataca, no hay un juicio negativo, no hay un juicio de valor negativo respecto a ciertas pasiones. Ataca como se disfraza moralmente la venganza de otra cosa, claro, de justicia. Claro. Maya, te tengo una pregunta, Lau. Antes quería decir una cosa sobre el pesimismo, es decir, justamente él cuando está escribiendo Humano demasiado humano, es decir, cuando hay esa brecha, ¿no?, entre la primera etapa del nacimiento de la tragedia y luego esta transición a Humano demasiado humano, dice que nunca ha estado tan bajo de vitalidad como justamente en ese momento en el que estaba todavía bajo paradigmas metafísicos idealistas, en el que no es nada pesimista. Entonces, para Nietzsche el pesimismo es justamente un valor positivo, por cuanto es aquel que implica la no cobardía frente a la vida en su espontaneidad. Además dice eso precisamente criticando a Epicuro, que lo considera lo contrario de un pesimista, porque precisamente es el que quiere tener la realidad bien atadita, ¿no?, y saber a qué atenerse. Entonces, para Nietzsche el pesimismo es, no el pesimismo romántico, pero el pesimismo que es no ocultarse cómo es la realidad, no temer a esa realidad, es algo muy positivo para Nietzsche. Claro. Sí, el pesimismo trágico, que lo llama. Pero fíjate, es decir, claro, en el pesimismo ve algo muy valioso, que es que los pesimistas no aceptan, por ejemplo, la idea de Dios. Es decir, un Leopardi, que él está pensando en Leopardi y en Schopenhauer. Y en ambos, el problema que tienen ambos, lo que les sume en el pesimismo es que no hay consuelo metafísico. Precisamente la falta de consuelo metafísico lo que les sume en el pesimismo. Pero se mantiene... Pero se mantiene, sin embargo, una noción negativa de la existencia. Es decir, se ha puesto en crisis, se ha corroído el ideal trascendente que te consolaba y post-mortem, pero se mantiene un juicio de valor negativo respecto a la existencia, respecto al cuerpo y tal. Y precisamente lo que él quiere es liberar al pesimismo de ese juicio de valor negativo, que es una remanencia del cristianismo. Sí. Bueno, te iba a preguntar, Juan. Sí, la gente ya está huyendo despavorida, ¿no? Pero bueno, le hablo al ponente, ¿no?, que tengo una duda vinculado a la expresión en el Ecce Homo de que Humano demasiado humano es de alguna manera el comienzo de un cultivo, decir, ¿no? Y te quería preguntar sobre las características, ¿no?, de este cultivo. ¿Qué ejercicios ascéticos, qué prácticas implican este cultivo de sí tal cual se da en Humano demasiado humano? Y si son diferentes o qué diferencias tienen con los subsiguientes cultivos de sí, los subsiguientes mecanismos ascéticos que se van dando a lo largo de la vida hasta el propio Ecce Homo, que supongo que es distinto, ¿no?, a lo que se hace en Humano demasiado humano, ¿no? Se podría pensar que se pasa de un cultivo de sí más ilustrado, ¿no?, como se llama esta época, como dijo el profesor Mariano,
a un cultivo de sí más, no sé, dímelo tú. Y respecto a lo que decía Augusto, que justamente lo hablaba con él me mostraba cómo en la época de Montaigne, y sobre todo un siglo después, con el jansenismo y Pascal, se da una noción muy negativa del humano en general, una sospecha, se ve al humano como algo miserable per se, ¿no? Y cómo esto contrasta con la manera realista, muy psicológica además, muy anatomizadora del propio Montaigne, ¿no? Montaigne no deja de ser muy crítico, no deja de ser muy psicológico, no deja de tener una sospecha fuerte sobre las actitudes humanas, pero nunca eso supone una mirada negativa del humano. De hecho, el ejercicio mismo de develar lo humano, de anatomizarlo, de verlo, de demostrarlo tal cual como es en todas sus miserias, ya es en sí mismo un acto de dignidad y un acto además bueno para conseguir la salud y la virtud y lo bueno en lo humano. Y yo creo que a eso se refiere Nietzsche cuando critica un pesimismo muy particular en el Nietzsche contra Wagner, que critica el pesimismo wagneriano y también el pesimismo schopenhaueriano. No porque sea optimista, sino porque digamos que está, así como está más allá del bien y del mal, también está más allá del optimismo y el pesimismo. Exacto, sí, con lo último estoy totalmente de acuerdo, es exactamente, o yo diría que es exactamente eso, y de hecho cuando hablamos de este pesimismo nos podemos acordar de la afirmación del sí a la vida, ¿no? No es pesimismo, es simplemente aceptar tal cual es, ¿no? Sin esas máscaras metafísicas, sin esos trucos metafísicos. Y en cuanto a la primera pregunta, pues la verdad es que no lo había pensado, pero evidentemente, claro, sí que hay un cambio en el autocultivo, ¿no? Yo diría que justamente en Humano demasiado humano, el autocultivo que propone tiene que ver más bien con hacer esa criba desde la filosofía de la sospecha, ¿no? Y en cortar con todo aquello es todavía digamos, una aproximación, un autocultivo un poco negativo, ¿no? Porque en cuanto que reacciona ante lo que está inmerso, ¿no? Todavía no es purificador. Sí, es purificador, todavía no es activo, todavía no pasa a él, no hay conceptos como la transvaloración, es decir, todavía no se da este paso, sino que es el paso previo de desprenderse de toda aquella metafísica que llevaba arrastrando. Sí, yo creo que es eso. Hay una manera de decir lo mismo, que está ahora muy de moda, se acaba de publicar un artículo hace poco, la filosofía experimental de Nietzsche. Yo creo que en este periodo, que se abre en 1876 con este libro, el cultivo de sí adopta simplemente el esquema del experimento. Él alude a los ensayos de Voltaire, como decía Manuel Barrio, son tientos, ensayos, tentativas. Entonces es alguien que está creciendo, se está desarrollando y no sabe muy bien a qué atenerse y utiliza la ciencia en el sentido experimental de a ver qué pasa, es decir, de provocar, a ver qué pasa, decir esto, a ver qué resulta. Es la filosofía experimental que llega a su mayor altura de expresión en la Gaia Ciencia. La Gaia Ciencia es un procedimiento experimental de hacer como tentaciones, ¿no? de jugar con las tentaciones, a ver qué pasa. La filosofía experimental, y yo creo que el cultivo de sí, de este momento, se puede poner en relación con esto, ¿no? con el ensayo. Voy a ver qué ocurre, ¿no? Con el menor número de prejuicios posible, que es la idea ilustrada típica, ¿no? De acabar con los prejuicios. Sí. Gracias. Sí, yo os quería preguntar por vuestra opinión. Bueno, en primer lugar, perdón, gracias por las ponencias. Soy bastante nichano y me ha gustado mucho poder escuchar vuestros pareceres, pero hay ciertas cuestiones en las que veo que hay mucha gente experta, digamos, en la obra de Nietzsche, que estamos entrando en varios detalles acerca de su obra. Me gustaría preguntaros por algo un poco más general, para ver si me podríais responder, con respecto a lo que opináis sobre la supervivencia de lo moral, lo que significa en Nietzsche moral, tanto en la filosofía contemporánea como en la ciencia. O sea, para mí una de las cosas para las que me resulta muy útil Nietzsche es para ser una especie de bisagra que a veces, aunque se podría decir que está más cerca de la filosofía, no lo está del todo también, es muy crítico con ella. Y al mismo tiempo es bastante crítico con la ciencia también. A lo que me estoy refiriendo, por ejemplo, es si después de Nietzsche hasta hoy hay tendencias que podáis identificar como
morales en filosofía? En mi caso creo que sí, pero me gustaría conocer vuestro parecer. Y por otra parte, saber vuestro parecer también sobre qué tendencias, por ejemplo, atendiendo a la psicología, pero como disciplina, es una disciplina que yo he estudiado, entonces ahora mismo, al menos cuando yo la estudié, era una disciplina donde no se ve a Freud, no se ve, digamos, ninguna vertiente cultural o filosófica, sino que uno estudia estadística, psicobiología, neurofisiología, etc. Me gustaría saber vuestro parecer desde el punto de vista de Nietzsche de lo que sería todavía darwiniano en la psicología hoy y que sería todavía moral, por decirlo así, en la psicología hoy, y qué puntos de tensión hay tanto en la psicología como en la biología, por decirlo así, y qué puntos de tensión hay entre esa corriente y, digamos, una aproximación más científica al mundo y una postura más filosófica que yo identifico más en principio como un método histórico, por decirlo así. Un método histórico que a mi juicio Nietzsche también critica. No sé si es demasiado, pero por ahí lo dejo. Sí, yo creo que es demasiado. Sí, es demasiado, no sé, ¿quieres empezar? Bueno, yo tenía algo que comentar a Juan, es que no acabo de arrancar luego con el siguiente. Sí, en cuanto a lo del autocultivo y la experimentación, es que ahora me he acordado de que en una parte del prólogo de Humano demasiado humano, habla de qué nos va a pasar, es decir, hace un poco el experimento mental, ¿ya? ¿Qué nos va a pasar ahora que dejamos atrás esta moral que hemos heredado metafísica, ¿no? Y él dice, pues y además tiene una prescripción con unos pasos incluso, ¿no? De va a pasar esto y luego tal. Y lo que él dice es que lo primero que va a pasar, lo primero que vamos a buscar al liberarnos del paradigma del bien es probar todo lo que hasta ahora se consideraba que estaba mal, ¿no? Ese es el primer paso, es decir, ya hace el experimento mental, bueno, suponemos que mental. Y entonces lo que quiere es probar a ver si puede simplemente invertir todos los valores y lo que hasta ahora se consideraba bien, pasar a considerarlo mal. Pero para Nietzsche ese pensamiento es como un paso en falso, es como un, digamos, ese paso purificador del que hablabas, que tiene que dar antes de poder liberarse, porque de alguna forma hacer lo contrario de lo que está bien, es decir, hacer el mal, es seguir anclado en el mismo paradigma, no te has librado de él, solo que estás haciendo lo contrario. Entonces sí hace experimentación y esa experimentación está, bueno, totalmente tipificada. Yo tengo aquí hasta 4 pasos, ¿no? Es decir, estar sometido al deber, luego la voluntad de ser libre, luego que es esta caída en el mal, ¿no? Por contraposición, luego la voluntad de salud, que son años de ensayo, justamente lo que decía Mariano, son esos años de ensayo hasta llegar a la madura libertad del espíritu, que tanto es gobierno de sí como disciplina del corazón, y finalmente recuperación de las virtudes, pero ya después de haber trabajado buscando, ¿no? Cuáles son esas tendencias que tú ya tienes e incorporarlas de una forma sana y ajena al paradigma, ¿no? Es decir, desprenderse de ese paradigma. Bueno, a mí me gustaría referirme un poco a la pregunta que has hecho antes, después de Juan, que me parece muy complicado, muy largo, o sea, muy largo de razonar, ¿no? De intentar aquí pensarlo un poco lo que has dicho. Yo creo que, bueno, Nietzsche se anuncia a partir de ahora como el inmoralista. Entonces, bueno, parece que Nietzsche es el enemigo de la moral. Claro, lo que Nietzsche nos dice es que hay muchas morales. Es el enemigo de la moral, enemigo de la idea de que solo hay una moral. Solo hay una moral, digamos, indiscutible, la moral del altruismo y de la compasión, y no hay otra. Y que todo el mundo sabe, como dice la Iglesia Católica, a los 10 años, no me acuerdo que nos decían, le entra a uno el uso de razón, a los 10 años. ¿Y por qué? ¿En qué se nota el uso de razón? En que distingue con una claridad meridiana lo bueno de lo malo. Entonces, en las series americanas, en cuanto alguien comete un crimen pero no se ve que esté muy en sus cabales, el fiscal pregunta, pero bueno, distingue el bien y el mal, un poco para orientarse, ¿no? Entonces, Nietzsche parece que es el negador de la moral, cuando en realidad no es así. Hay una moral nietzscheana, que se puede entender como la moral de los señores, en el sentido no sociológico, no del todo sociológico, de la genealogía de la moral, pero sería la moral de la afirmación de la vida, la moral de la afirmación de la vida que se manifiesta como su punto más álgido en la afirmación del eterno retorno, del círculo, de entender el círculo vicioso. Eso sería el no va más de la moral afirmativa, que es la moral nietzscheana. Esto, a la hora de plantear una psicología o una biología, ¿en qué viene a quedar? Pues fundamentalmente para Nietzsche en purgar toda actividad intelectual del esquema del castigo, del esquema del resentimiento, del esquema de la culpa,
Porque fundamentalmente para Nietzsche el planeta Tierra es el planeta ascético, porque los seres humanos lo que queremos es castigar. Castigar, tenemos el esquema de la culpa, quién tiene la culpa, qué le vamos a hacer al culpable, y entonces en todo buscamos culpables que tienen que pagar por lo que han hecho. Entonces el mensaje de Nietzsche es contra esto. Y hay en psicología, efectivamente, Nietzsche alguna vez lo dice, este esquema de la culpa, del culpable, en los escritos populares de los psicólogos y las psicólogas, que de vez en cuando leo alguno, se infiltra totalmente, ¿no? Como cuando condenan moralmente los psicólogos a quien no es empático. Como decía una chica el otro día en el metro, hablando de otra, le voy a partir la cara porque no tiene empatía. Entonces el psicólogo o la psicóloga se pone a pontificar moralmente, introduciendo en cuestiones psicológicas el esquema de la culpa y el castigo. Ya no es una persona que se conduzca con un mal aprendizaje en el medio, que le va a causar problemas en sus relaciones con los demás. Directamente es un culpable. Como cuando se habla de el que es tóxico, una relación tóxica, que hay un montón de artículos ahora que hablan de esto, es que el narcisista maligno es que es tóxico, es una manera de llamar al cabrón de toda la vida, pero en términos científicos, que no sé qué añade, porque lo que añade es introducir la ideología del culpable y del castigo, el ansia de castigar. Es lo que ve Nietzsche, que se ha metido en las ciencias humanas. En la biología yo no lo diría, aunque también probablemente, pero en las ciencias humanas. Entonces, purgar la psicología, la sociología, la economía de este afán de castigo. Como dice Nietzsche, desconfiemos de todas las personas en donde el afán de castigar sea muy poderoso, ¿no? Es un poco, la moral nietzscheana sería en este sentido, ¿no? Evidentemente tiene que haber pena para el que comete atrocidades, tiene que haber castigo, pero el castigo entendiéndolo como una advertencia para que el que vaya a cometer una atrocidad se lo piense dos veces. No en el sentido de castigar al culpable que se lo merece, vamos a darle bien, ¿no? Sino en el sentido de, ha hecho esto, pues ahora para escarnio público, para aviso público, la pena, ¿no? No se puede hacer tampoco barra libre, ¿no? Pero purgar a las instituciones de la mentalidad de la culpa y el castigo sería un poco el tema, ¿no? A mi modo de ver. No sé si me permitís añadir una pequeña cosa o no. Solo, o sea, en la parte que decía de la ciencia me refería a esto y pensaba también en ejemplos como los de Foucault, por ejemplo, hablando de la clínica o de la medicina como disciplinas supuestamente asépticas pero que tienen contenido moral y ideológico. Sí, sí. Y también por la parte, digamos, de permeación de la sociedad que hay de los valores psicológicos, que a mi juicio también esconden cierta parte de culpa, que no me parece que muchas veces estén suficientemente analizados desde el punto de vista de si son, por decirlo en términos nietzscheanos, una continuidad con el ideal estético. Sí, sí. Y la otra cara, la que comentaba por la parte histórico-filosófica, y ya por abreviar también, la parte de la obra de Nietzsche que se refiere a criticar a la propia filosofía porque hay contenidos morales en ella, a mi juicio, y esto ya es una proposición personal, sí que creo que cierta parte de la filosofía, estoy pensando en Heidegger, por ejemplo, estoy pensando en Agamben incluso y en otros autores contemporáneos, que no veo, por ejemplo, suficientemente criticados desde este punto de vista, cuando a mi juicio son idealistas en términos nietzscheanos o moralistas. No. Sí, sí, sin duda, yo estoy de acuerdo. No sé tú. Bueno, gracias por la ponencia. Yo que soy psicóloga y un poco en relación a lo que estabais comentando y lo que acabas de comentar, pues estoy bastante en desacuerdo que la psicología como tal, o por lo menos lo que debería de ser la terapia o la psicología clínica, se basa en la parte, o sea, como que toma juicios y morales dentro de lo que es en la terapia, ¿no? O sea, precisamente lo que se pretende con una persona es desarrollar la empatía y se pretende a través de la empatía del terapeuta hacia la persona y en ningún momento se toma como o sea, es un error profesional, por así decirlo, tomar juicio de lo que un paciente te viene a comentar. Y en relación a eso, es lo que muchas veces como que desarrolla los sentimientos de culpabilidad con lo que el paciente
normalmente viene a terapia, ¿no? Y precisamente se pretende desmontar esa idea, o sea, se pretende como desmontar esa idea del bien y del mal dentro de él y que él mismo construya esa moral propia, ¿no? Como en ese, lo que decía, ¿no? Sí, la psicología tiene un enorme potencial liberador, eso lo vio Nietzsche muy bien, aquí en estas mismas páginas, un enorme potencial liberador. Yo hablo de artículos que aparecen en la prensa o de intervenciones en los medios de comunicación de gente que dicen que son psicólogos, que hablan en estos términos, ¿no? Hablan en términos del moralismo más, yo no iba a decir rancio, porque no es rancio, no es antiguo, es muy virulento, como muy agresivo, ¿no? Yo recuerdo una vez a una psicóloga en la facultad de psicología que empezó a casi a gritar: ¡hay que ser asertivo! ¡Hay que ser asertivo! Bueno, si quieres, no, si no, no. ¿Por qué vas a ser asertivo? En fin. O sea, me refiero a malos usos, a usos que no están claros de la ciencia. Evidentemente la ciencia tiene un potencial liberador enorme, y la psicología la que más, probablemente. La psicología nos puede liberar de toda esa tortura del sentimiento de culpabilidad llamado patológico, tal, ¿no? Claro, pero luego uno lee artículos o oye charlas de psicólogas, de psicólogos que hacen un uso moralista de la terminología psicológica, ¿no? Eso es lo que quería apuntar, nada más. Todos mis respetos a la psicología como profesión en su seriedad, ¿no? Bueno, si nadie, vamos a otro aplauso. Hasta el mes que viene, que paséis unas felices fiestas cristianas o de cualquier otra.